Señor. Tú tocas el alma, tocas el espíritu, cambias mentes, corazones, haces personas malas, ahora las conviertes a buenas, Señor. Cambias de una iniquidad, ahora lo pones en santidad. Ese es tu poder. De la escasez llevas a la abundancia. ¿Cuántas cosas haces de la enfermedad a la sanidad? Señor, pues, bendice pues que este mensaje sea poderoso y gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Ahora sí, más grande la ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Sabes, me metí en un aprieto el día de ayer porque he estado meditando esta palabra, tumores. Enseguida yo sé que hay ansiedad por la ansiedad de la buena, dijeran aquí en Lázaro, porque no hay ansiedad buena, pero estuve meditando la prédica de lo que habría de hablar y en el transcurso estuve escribiendo y escribiendo porque es algo como un hábito, ¿no? Una puntada de oración, una puntada de lectura de la Biblia, sales al día y estás atento a lo que Dios va a decir y va a hablar. Y ayer yo siento que el Espíritu de Dios me metió en un aprieto porque ya había casi terminado la predicación, casi a las 12 de la noche, y cuando sentí que tenía que volver a hacer la prédica otra vez, dije, no, Señor, en serio, no, yo quiero dormir, Padre. Ajá, escribe, anota. Aleluya, Señor, ¿en serio? Sí, y comencé la prédica en la noche. Así es que si me ves ojos de cotorro viejo, no te espantes, es algo natural después de una desvelada, no pasa nada. Entonces la prédica titulada hoy es Tumores. Y sé que Dios puede ofrecerte hoy por completo la libertad, aunque esa libertad ya fue sellada y pactada desde aquel tiempo, en aquel lugar, en la cruz, en el Gólgota, desde aquel lugar, dijo, aquí está mi pacto con sangre, queda firmado. Pero para nosotros, de una manera u otra, somos nuevas personas, nueva generación, y para nosotros es un descubrimiento, es algo que tú no tenías en tus planes, no lo contemplabas en la maleta de tu trabajo, en la maleta de tu familia, en el portafolio de la vida. Y de repente dices, sabes, cuando te presentan a Dios, muchos de nosotros llegamos a la presencia de Dios por algún tipo de problema, por algún tipo de razón, y algunos por finanzas, otros por enfermedad, otros porque de plano lo invitaron a alguien que le dijo, sabes que yo sé que Cristo te ama, y llegó y no tenía ninguna tribulación, y es una persona que ahora vive totalmente en la bendición de Dios. Estás aquí conmigo, ¿verdad? Entonces, a lo largo de la historia, Dios hizo varios pactos con los seres humanos. Escucha esto, a lo largo de toda la historia. Estamos hablando del Antiguo Testamento, del Viejo Pacto. Y el Señor pacta con Adán, el Señor pacta con Noé, el Señor pacta con Abraham. Y habían pactos que se generaban. ¿Conoces algunos de estos pactos? Y no me voy a meter mucho en este sondeo, pero el pacto quizá más importantes que quiero utilizar en este momento para el mensaje que Dios quiere darnos, fueron dos pactos especiales. Hablamos de la Torá, hablamos de la ley mosiánica, donde se hace un pacto bajo la ley y después pasan algunos años, algunos miles de años, y entonces hace una modificación el Señor y hace un nuevo pacto. Y este pacto es trascendental. Este pacto tiene una trascendencia que hace una nueva generación. La ley mosiánica ha sido muy utilizada por muchas de las congregaciones, aún hoy estando bajo la cobertura de la gracia. ¿Alguien me está siguiendo? Amén. Y se nos ha olvidado el valor y la sustancia más importante. Por algún momento yo he predicado que la Biblia no debería de definirse por el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero después Dios me regresa a las mismas coordenadas. Sí, Rigo, es el nuevo pacto.
Es la sangre de Jesús, es lo mayor, es lo más importante. Hay una postura, hay un antes, hay un después. Sigue siendo el mismo Dios con la misma gracia, pero en diferente evento. Y nosotros estamos viviendo la mejor de las temporadas porque es con Cristo Jesús. Y dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Entonces conocemos el viejo pacto, suena así, porque ese viejo pacto, según la Biblia, fue anulado. Queda obsoleto todo el pacto mosiánico, la ley mosiánica. Eso dice las escrituras y enseguida vamos a navegar por ese lugar. Entonces, y conocemos el nuevo pacto de Jesús, que ese es el pacto de la gracia. Y la gracia es un favor inmerecido. ¿Estás aquí conmigo? La gracia es un favor inmerecido. Entonces, la gracia es una persona, es Dios mismo encarnado. ¿Estás acá conmigo? Se hizo hombre. La gracia se acercó a la tierra. El reino de los cielos, ¡fum!, se acercó aquí a nosotros. Y esto es maravilloso. Eso es impresionante. La gracia vino con Jesús y está aquí hoy. Y la ley, solamente tengo una definición, la ley es la ley. Y no te le quedes viendo a tu esposa, por favor, porque no es el asunto sino alineamientos espirituales. Entonces, la ley fue otorgada y entregada a través de tablas frías en las manos de Moisés. Estamos aquí conmigo, ¿verdad? Entonces, Jesús no vino realmente a entregarnos más leyes. Esta es una realidad. De hecho, cuando le preguntaban a Jesús con respecto a las leyes, dijo, ¿cuáles son las leyes más importantes? Lo sintetiza en dos. Después habla en el libro de Juan 13:34 y dice, un nuevo mandamiento os doy. Y tú conoces los dos mandamientos en que se concentra Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás al prójimo como a ti mismo. Clarísimo, está muy claro el mensaje. Y después dice, le voy a añadir, ok, está bien, les voy a añadir una ley más, un nuevo mandamiento más se les voy a dar. Amen a su prójimo. ¿Estás acá? Pero esta ley, de este mandamiento, depende completamente de los primeros dos. O sea, no es algo que se extendió como decir, eso nunca me lo habían avisado, eso nunca me lo habían dicho, sino Dios continuaba en la misma postura. Entonces, Él no viene a agregar más leyes, pero el hombre somos muy dados a las leyes, a los requisitos, al control, al dominio, porque entre tanto, nosotros pensamos y creemos tener control de las cosas, pero nosotros no tenemos control de nada. Dios tiene control de todo. De hecho, tengo una prédica que hice algún tiempo que se llama No controles. Si quieres ser feliz, no controles las cosas, porque las cosas siempre se salen de control. No van a cumplir tus expectativas. ¿Estás acá conmigo? Porque Dios siempre está obrando. Entonces, el pacto abrámico de la gracia, que es el que quiero hablar, el pacto de Abraham, de la gracia, que es acá donde yo quiero remontar, y sí deseo de corazón que pongas mucha atención porque esto es algo muy espiritual lo que vamos a escuchar y muy probablemente yo sé que lo sabes, pero de repente sé que se olvida o de repente se encallece el alma y el espíritu también. ¿Estás acá conmigo, no? Entonces, antes de que fuera dada la ley del antiguo pacto, tenemos que saber que antes de eso, Abraham, el pacto con Abraham era la gracia. Si alguien ha leído la Torá, ha leído desde Génesis en adelante, se va a dar cuenta que antes de Moisés no había ley. Y esto aquí me despierta mucho porque puse a investigar, yo me acuerdo, por ejemplo, de Caín, mata a su hermano y la ley lo hubiera tirado al instante. ¿Alguien está conmigo? Y no muere Caín. Y tú te quedas pensando, bueno, ¿en qué control o en qué calidad se encontraba la Biblia en ese momento? Entonces encuentro la gracia de Dios antes del pacto. Alguien tiene que estar conmigo y tiene que dar una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Entonces, aunque la gente murmuraba ya después contra lo designado por Dios, ninguno muere
por lo que hablaba, murmuraba de las cosas de Dios antes del pacto. Necesitas echarte un clavado antes de las leyes mosiánicas y vas a ver que nadie moría por murmurar. Esto es algo interesante. Cuando se quejaron frente al mar rojo, y yo quiero que me ayudes ahorita aquí con los pasajes, que estés atento, Ale, porfa. En Éxodo 14:11, el pueblo de Israel venía siendo perseguido directamente por el faraón y su caballeriza y todo su ejército. Y la gente lo primero que comenzó a hacer es la queja. Te fijas que lo natural de nosotros es la queja. Por eso no me cansaré de decir que la queja trae escasez y la gratitud trae abundancia. La queja es un defecto. ¿Estás acá conmigo? Ok, Éxodo 14:11 dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que no has sacado para que muramos en el desierto. Otra vez, es una pregunta. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho eso así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Y la pregunta sería, el pueblo de Israel literalmente no solamente le echaba un reclamo a Moisés, había un reclamo directamente a Dios. ¿Estás aquí conmigo? O sea, ¿por qué me sacas de acá? Y la pregunta sería honesta, ¿y qué pasó? ¿Castigó Dios? ¿Cayó azufre? ¿Cayó fuego? ¿Cayó lava? No pasó nada, no sucedió nada. Ellos, al contrario, el Señor abre el mar en el desierto y les brinda la gracia, les brinda el amor. Dice, ¿sabes qué? Ellos no van a morir. Porque había algo tan interesante, que la ley todavía no tenía control sobre ellos. En un lugar llamado Mara, se quejaron porque el agua era amarga. ¿Alguien recuerda esta escena también de la Biblia? Estaban ellos ya directamente en el Éxodo, estaban caminando hacia las tierras de Canaán. Y ellos se encuentran en un debate porque tenían sed y en una furia con Moisés y también con Dios, y se molestan y querían agua. Y entonces el Señor, ¿qué hace? Les da agua dulce, pero ellos estaban molestos porque ellos estaban solamente exigiendo y quejándose. Entonces, como no tenían comida, se quejaron con Moisés y el Señor vuelve a hacer otra vez la gracia, la bondad, la gratitud, y derrama ese maná en el desierto, uno para cada día. Alguien tiene que recordar ahí en la historia. Su ingratitud era dirigida hacia Moisés, pero directamente también contagiaba, iba directamente a Dios, y Dios no mandaba azufre para eliminarlos. Él hizo llover y les bendijo, les mandaba torres, columnas de nube y columna de fuego para que ellos estuvieran a todo dar, apapachados con la bondad de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque todos esos hechos sucedieron antes que Dios diera los 10 mandamientos, antes de estar regidos por la ley. Entonces vivían bajo la gracia, bajo el favor inmerecido. Toda la bendición de Dios dependía de su bondad, de Él, y no de la obediencia, porque el pueblo de Israel era súper desobediente. ¿Alguien recuerda la historia? Entonces, el Señor los liberó de Egipto no porque fueran buenos, esa no fue la razón, sino porque creyeron en Dios y el sacrificio. Y aquí viene un punto bien importante. Alguien tiene que recordar que cuando el Señor manda ese espíritu de muerte, literalmente le dice, ¿saben qué? Hagan un sacrificio, y en ese sacrificio ponen con hisopos en los dinteles de aquel lugar, en cada una de sus casas, y el espíritu de muerte no entra en el pueblo de Israel. ¿Alguien recuerda la historia? Y esto sucede, entonces hubo un sacrificio, y esto era literalmente una tipificación del Señor diciendo, ese sacrificio es la representación de Jesús. Lucas 16:16 habla que la ley y los profetas anunciaban la llegada del Mesías. Me encanta a mí decir esto. Si tú lees la Biblia y no encuentras a Jesús en el antiguo pacto, entonces no leíste la Biblia.
Jesús se manifiesta en todo porque es la sombra de Jesús. Estás acá, dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Entonces, en esto, los hijos de Dios dependían totalmente, no por la obediencia, sino de la fidelidad de Dios y el pacto abrámico. Entonces, Abraham vive más de 400 años antes de que se diera la ley y nunca pasaron ningún disturbio. En Hebreos 11 explica por la fe de Abraham, él, él vive, por la fe de Abraham, él es bendecido, por la fe de Abraham, él es llamado amigo. O sea, la fe literalmente es parte hoy de la gracia. Para que nosotros podamos recibir la cobertura de Dios, tenemos que caminar en fe por completo. Entonces, la gracia y no la obediencia de Abraham fue la que le generó la cobertura. La gracia fue la que le dio resultado a él. Y si vamos a Romanos 4:3-4, porque muchos piensan todavía hoy a esas alturas que la gracia nunca existió hasta que Jesús se presentó, pero la gracia existió hasta que la ley entró en todo el mundo. ¿Estás aquí conmigo? Romanos 4:3-4 dice, ¿por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Otra vez, él le creyó. ¿Cómo le creyó? Por fe. Pero al que obra, no se le cuenta como salario, o sea, no cuenta por justicia, al que está tratando de cumplir una ley. Dice, como gracia, sino como deuda. ¿Estás acá? O sea, la ley es un impuesto directamente a nuestras faltas, a nuestros errores. Entonces, la buena noticia de hoy es que estamos bajo el nuevo pacto. ¿Estás acá? Y merecido favor. Dios está con nosotros y sus bendiciones también están con nosotros. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, ¿eh? Sus provisiones de Él, escucha esto, se basan en su bondad y fidelidad. Porque todavía a estas alturas muchas personas creen que por sus obras están siendo bendecidos, pero no tiene nada que ver, es la bondad de Dios. Y sabes, yo he caído en esta racha porque a veces el cansancio me llega a vencer y por alguna razón u otra no oré como a mí me gusta orar, no pasé el tiempo que tenía que pasar y empieza la culpabilidad. ¿Estás acá? No hice lo que había hecho un compromiso por hacer y dije, lo voy a hacer para Dios. Gracias a Dios que no hago un pacto ni una promesa porque hay que cumplir un pacto, una promesa que hagas con el Señor. Acomode el lugar. Alguien tiene que estar acá. Entonces, pero al final empieza la culpabilidad y empieza esa autocondenación. Nos empezamos a sentir como no soy justo, no soy limpio, no lo merezco. Y empezamos a sentir ese mismo autorrechazo. Cuando Israel cruzaron el mar hasta Sinaí, a pesar de sus pecados, de sus rebeldías, Dios los proveyó, no le importó, de una manera sobrenatural, por su fidelidad y por su bondad y gracia. Entonces, ahí todavía continuaban, antes que se entregaran las tablas, todavía seguía ese pacto. Pero hubo cambio de pacto. La gracia ya no iba a ser parte de. Dios deseaba, escucha esto, Dios deseaba tener una buena relación con su pueblo. Pero si me ayudas con Éxodo 19 del 1 al 6, fíjate lo que sucede. Quiero darte estas palabras importantes de parte de Dios. Éxodo 19 del 1 al 6. Y si no, acá lo sacamos ahorita rápido. Ahí está. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí y habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios
Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, ustedes vieron lo que hice a los egipcios, cómo los tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. Si escuchas cómo hay como una sensación. Ustedes, si obedecen a mi pacto, serán mi especial tesoro. Es como papá diciendo, estoy aquí contigo, hijo. Escúchame todo lo que hable para ti, lo que hable contigo eres algo grande. Y ahí es un tono de voz donde el Señor enamora sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. O sea, decía el Señor, voy a darles todo. Y en el 6, ¿me ayudas por favor tantito? Y ustedes me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjate el tono. A mí me encanta el tono. Yo siempre lo digo que cuando tú vayas a hablar de la Biblia y vayas a predicar la Biblia, tienes que hablar en el tono que Dios estaba hablando porque puedes comprender, porque luego hay predicadores que sales bien regañado y apedreado, todo lo dicen golpeado. En el nombre de Jesús te vas a ir al infierno. Tienes sanidad y vida eterna, te vas al infierno, casi te quieren decir. Traducción, ya mejor no digo nada. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, cuando Dios habla, habla con ternura. Pero el pueblo de Israel fue orgulloso. No querían una relación que Dios deseaba. Dios deseaba una relación. Ellos querían mantener a distancia a Dios. Ellos querían que Dios no estuviera tan cercano y por medio de mandamientos dijeron, va, ya está. Literal, yo lo he dicho así. Sabes, lo digo con demasiado respeto, pero las mandas que se hacen en otras tradiciones religiosas se hacen solamente para decirle a Dios, voy a irme de rodillas de aquí hasta el templo porque cuando yo llegue allá, ya no te debo nada y cúrame a mi hijo. O sea, lo que la gente no quiere es tener un compromiso con Dios. Lo que la gente dice, a mí me interesa que ni me debas ni te debo. Y esto es parte de lo que el pueblo de Israel estaba sucediendo en ese momento. Y Dios responde de una manera diferente en Éxodo 19, 7, 8. Dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras de Jehová que le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés se refirió a Jehová a las palabras del pueblo. Lo que en la verdad, y ahorita lo vamos a desarrollar con la Biblia, lo que la verdad estaban diciendo a Dios, Señor, nos interesa evaluarnos, nos interesa cumplir mejor mandamientos y mejor evalúanos para que veas realmente si te amamos con nuestras acciones. No nos bendigas más, déjame ganármelo, basándose, no queremos tu bondad, no queremos tu fidelidad, a mí me interesa que yo me lo gane. Y por eso en muchas iglesias pelean mucho la conducta, se desbaratan porque es que tú no puedes, o sea, y ponen el principio en la conducta y no ponen la generosidad de Dios. Por eso se pelean tanto, porque no se dan cuenta que la generosidad de Dios y la bondad de Dios es la que los permitió estar donde están. ¿Estás acá conmigo, sí o no? Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Bendícenos, Señor, basándote en nuestra obediencia, porque somos capaces de cumplir lo que sea y no nos exijas. Esa sería la traducción que daría hoy yo a través de esta lectura. Entonces, desde ese momento, Dios cambió su tono de voz con el pueblo de Israel. Cuando ellos dicen, esta es nuestra condición, esta es nuestra manera. Y dio la orden a Moisés que nadie se acercara al Sinaí porque era un lugar santo, porque ya venían las leyes ahora. Entonces no quieres una relación, tú quieres cumplir leyes, sería semejante como decir, bueno, yo no peleo con nadie, no hago males a nadie,
me porto bien, pero eres un gruñón y un amargado y tu vida no hizo un cambio. Y dices, pero yo no tengo problemas con nadie, pero estás aislado. Dices, sí, pero a mí no me han metido al bote, mis finanzas están bien relativamente. Sí, pero no hay amor adentro, no hay un cambio, no, yo lo digo así, bondad no es ausencia de maldad. Porque yo puedo ser bondadoso y ayudar a las personas, pero por acá puedo hacer un montón de tonterías. Porque hay gente todavía dentro de las iglesias que entran a la iglesia y lavan su infidelidad. O lavan sus tranzas al gobierno, sus finanzas, los pagos que tenemos que hacer a los impuestos. Muchas cosas nosotros. Entonces yo digo así, bondad no es ausencia de maldad. Observa la tonalidad de Dios en Éxodo 19:9. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa. Escucha esto, ¿eh? O sea, ¿no quieres tener una relación conmigo? Ya, mamá, dime qué voy a hacer nada más, ya no me importa, ya no tienes nada conmigo, ya, paz, no quiero una relación contigo. Aquí los que somos papás entendemos esto, ¿no? Es, ya, hombre, ya limpié, ya vas a estar otra vez. Pero claro que para esto nosotros hicimos una siembra en el pasado para ganarnos el rechazo de nuestros hijos, que también es importante saber esto, ¿no? Entonces, dice la palabra, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. ¿Qué cambió? Estuvo cerca, pero ahora Dios ya estaba lejos. Había una ley que separaba al pueblo de Israel de Dios. Alguien tiene que estar aquí conmigo. Entonces ahora debían de mantenerse lejos de su presencia y notemos esto, ya no iba a tratar con ellos de la misma forma porque había una ley de por medio, porque decidieron un pacto diferente para relacionarse con Dios y esto generó daño. En ese momento reciben 10 mandamientos, uno y otros 5 acá. Porque lo va a decir, pastor, yo es que lo multipliqué, uno, dos, ahí está. Entonces, y no aguantaron, el pueblo de Israel no aguanta, y conoces la historia, y hacen rápido un becerro de oro. Rápido es, el primer mandamiento lo truenan al instante, no adorarás a otros dioses, ¿no? Entonces lo truenan de inmediato. Entonces, quiero decirte esta palabra para todos, que es donde vamos a comenzar a salir y enseguida vamos a llegar al mensaje y al meollo del punto. Cuanto más intentes cumplir la ley por tu propio esfuerzo, tanto más vas a descubrir tu fe infalible, tu fe fallada, tu fe débil, y van a salir a relucir tus pecados. Mientras más intentes cumplir las leyes, más notorio te vas a dar cuenta que estamos mal en el interior. Escucha esto, vamos a ir al desenlace. No te quedes ahí todavía con esa palabra. Mientras más intento, me doy cuenta que no alcanza mi presupuesto emocional, mi presupuesto como persona para cumplir los estatutos de Dios y me decepciono de mí mismo. ¿Alguien está acá? Descubrimos que no podemos cumplirlos y se revela más los pecados mientras más los quieres cumplir. Vamos a Primera de Juan 1:6-10. Vamos a Primera Juan 1:6-10. Dice la palabra, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice la palabra, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, todos somos pecadores. Todos. Sí, también el Papa. También. Todos. Todos. También la Madre Teresa de Calcuta, por si tenían que preguntarlo también, porque escuché algo. Teresa de Calcuta. ¿Ok? Entonces, después dice la palabra, sí, en el que estamos en el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Dios dice, a mí no me vengan con el cuento que ustedes no tienen pecados, ni vengan a hacer que orinan agua bendita tampoco. Es no, todos ustedes tienen pecados, tienen errores, y por más que se desgasten, intenten ustedes literalmente cumplir la ley, no les va a alcanzar el presupuesto de los días de la vida. No lo vamos a dar. Es imposible. Entonces, la palabra Deuteronomio 5:7 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo primero que hace el pueblo de Israel, de volada, un becerrito de oro para que amarre, para la barbacoa. Yo creo que viene de ahí de los mexicanos, de acá de acá de Apaxingán, para allá la barbacoa. Los de Costa Rica adoran la barbacoa. Aleluya. Ya no les platico la historia para que puedan entenderle el chiste. Ok, pero esa queda entre familia. Muy bien, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, Números 21, 5, 6, ahora era el trato, era diferente y cada vez que se quejaban. Vamos allá, que aquí viene una revelación muy importante. Ahora, ¿recordaste que cuando el pueblo de Israel se quejaba, Dios no les hacía nada y les respondía con una bendición? Les daba alimento, les daba sombra, les daba luz en la oscuridad, les daba todo. Ahora, en Números 21, 5 en adelante, ahora veamos cómo reacciona Dios con la ley. Ahora, ¿cómo funciona esto? Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Escucha esto. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Dios. Pero antes de la ley, el pueblo de Israel hablaba en contra de Dios y Dios le respondía con bondad, con gracia, con misericordia y los suplía. Ahora la ley se había apoderado de la carne del pueblo de Israel. Y ahora cuando se quejaron, Dios envía serpientes. Y entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Y alguien recuerda que hizo un bastón con una serpiente? ¿Alguien lo recuerda la historia? Excelente, gloria a Dios. Entonces, el trato ya no era el mismo, ahora una ley los separaba, y esto me da dolor de cabeza, que una ley te separe de Dios. Antes la ley decía lo mismo, con la ley Dios me va a proveer, pero el pueblo de Israel descubre que ya no había la provisión que esperaban. Entonces, ahora quiero señalar, Dios no creó las serpientes en ese momento y se las echó al pueblo de Israel. Dios quita el cerco, quita la cobertura, porque ahora eran por la ley, por obediencia, quita el cerco. Recuerda que estaban en un desierto, y en un desierto lo que hay que son serpientes. Es normal, es un hábito. Es algo, si tú vas al desierto, ojalá que no, si vas a cruzar de mojado, oramos por ti y te enviamos directo al cielo, llama al 001 y dice, Señor, llévatelo al cielo de una vez. Ok, no es cierto. Entonces, literalmente te vas a dar cuenta que hay muchas serpientes. Y muchos pensarían, Dios creó las serpientes porque estaba enojado. No, Dios quita el cerco de protección, literalmente quita su mano con lo que los estaba arropando, porque la ley ahora los estaba distanciando. Solo quitó la cobertura protectora. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Porque ahora operaban bajo un pacto diferente. Israel cambió el pacto abrámico ahora por la ley. El pacto abrámico era la gracia, ahora era la ley. Entonces, gracias a Dios que no estamos bajo ese viejo pacto, y me gustaría que le des una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Gracias a la cruz, Dios ya nos quitará
ya no nos va a quitar su mano protectora. Deuteronomio 28 es maravilloso todo lo que habla la palabra bajo la obediencia. Lo tienes que leer. Habla de todo lo que te da Dios de promesa de bendición. 28 y después también el 28 habla como del 15 en adelante o el 16, no mal recuerdo. Habla de la maldición por la desobediencia. Pero vamos a ponernos acá el mejor favor inmerecido es que Dios cubre tus pecados y tu maldad. Entonces ahora Dios permite la bendición en tu vida. Por eso por su llaga hoy eres sano. Por eso el que era infértil ahora es fértil. Nosotros hemos visto personas que tenían problemas de vientre y hoy están embarazadas, hoy ya tuvieron sus hijos. Personas que tenían cáncer que sanaron. Hemos visto tantos milagros, personas que tenían hechicería, brujería, fueron limpiadas. Han habido de milagros como no tienen una idea. A mí me encanta contar esta historia, pero no lo voy a decir quién. Pero pasó en un diciembre que una hermana de la iglesia, su marido era estéril y, y Dios le dijo a mi esposa, ora porque va a derramar bendición y hubo sanidad, hubo varias sanidades y también una sanidad de un cáncer. Pero en esta en especial me llama mucho la atención porque Dios nos hizo llevar a orar por nuestros hermanos y oramos por la fertilidad. El hermano era infértil, la mujer sí era fértil, y de repente, ¡pum! ¡Bingo! eh, Embarazada. Aleluya. Y nos llama la hermana en Cristo y dice, pastor, pastor, mi esposo me quiere correr de la iglesia, de la casa, me quiere correr de todos lados. Le digo, ¿qué pasó? Es que dice que le fui infiel, pastor. Le digo, ¿qué pasó? Es que Dios escuchó las oraciones y estoy embarazada, pero no me la cree. Dice que Jesús, que José sí la creería, pero que yo a mí no me la cuentas, ¿es acá? Dice, no, a mí no me habló el Espíritu Santo a mí no me la pegas, desgraciada. Aleluya. Y por la gloria de Dios, ese bebé se parece un montón a él. Gloria a Dios, dale una ofrenda de palmas. O sea, híjole. Si a José no le revelan que María estaba embarazada del Espíritu Santo, José se pela. Sale corriendo. Entonces yo quiero que entiendas que el favor inmerecido de Dios está obrando a tu favor y ya tienes que creerle un poquito más a tu mujer y tienes que creerle un poquito más a tu marido, por favor. Aleluya. ¿Sí o no? Excelente. Déjame, quería tomar tantita agua. Ok. Entonces, hoy podemos cumplir gracias a su bondad, gracias a su gracia, gracias a Jesús. Pero eso es si tú tienes fe en Él, en Jesús. Porque hoy la gracia obra por la fe. La fe. Ahora que estamos allá en Pedernales, se nos acerca una hermana y empieza a orar, dice a mi esposa, a mí, pastores, pastores, una hermana que ahorita traía un problema de depresión y tenía intento de suicidio, ya salió de ahí, está en un estado muy bien, gracias a Dios, y me dice, pastor, pastor, pastora, ustedes que están más cerquitas de Dios, le digo, no me mandes al cielo todavía, por favor. Entonces, no, espérate, tú estás igual de cerca también, nomás pídele al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, pregunto, si te ofrecieran otra vez la opción de estar nuevamente bajo la ley, ¿la aceptarías? ¿Alguien aceptaría la ley? La pregunta es ¿por qué la practicamos? La pregunta es ¿por qué caemos constantemente en la ley? La pregunta es ¿por qué comenzamos a enjuiciar al hermano, a la hermana y empezamos a atacar? Necesitamos prestar atención. Porque la ley produce, literalmente, cuando estás en pecado, produce, cuando ataca a Satanás y tienta, produce vergüenza, pero la vergüenza en la cruz fue arrebatada por Jesús. Habla de Isaías 53. Entonces, cuando tú estás siendo lleno de la gracia, estás siendo llevado por la gracia y que tú cometes un pecado, cometes un error, el Espíritu Santo te lo revela y tú dices, Señor, no lo vuelvo a hacer. ¿Te sientes triste? Yo conozco historias aquí que dicen, pastor, voy a ir a ver a tal hermano, tal hermana, voy a hablarle a mi papá, voy a hablarle a mi mamá, es que le dije esto y ya no lo soporto. Tengo que decirle que me perdone. Entonces esa persona, aunque tenga pena, mas no vergüenza, literalmente produjo fruto de arrepentimiento.
La iglesia hoy está recibiendo fruto de arrepentimiento y el fruto de arrepentimiento produce literalmente liberación. Es muy diferente. Es muy diferente a decir, no vuelvo a la iglesia. Ahí está siendo tentado por Satanás y te está robando la bendición. Entonces, Dios quiere bendecir a su pueblo de acuerdo a su inmerecido favor en nosotros. Inmerecido. Pero Dios tuvo que humillar al pueblo de Israel por la arrogancia. Yo no quiero nada contigo, Dios. No me interesa. Entonces la iglesia, lamentablemente, nos ha enseñado y ha sido un error. Y Pablo peleaba con los romanos, peleaba con los gálatas, peleaba con los corintios. Otra vez dice la Gálatas, van a volver a los designios de la ley. Hablaba en Gálatas 2. Otra vez vas a regresar a lo mismo, a las andadas. Tú, Juan, tú, Chonita, otra vez. Ven a la gracia del Señor. Aquí es donde Dios transforma. Y yo he visto personas genuinas, cambiadas, transformadas, que no tienen la menor intención de regresar a su pasado, porque Dios entendieron la gracia, el amor de Dios. Muy diferente cuando están siendo obligados y subyugados. Pero la iglesia dice, cumple los 10 mandamientos. No peques, no adulteres, no forniques, y empieza todo. Y literalmente tú sabes cómo funciona esa ley. Tú llegas a una papelería y dice el vidrio ahí, no tocar. La ley promueve la carne. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no lo debo de hacer? Escucha esto, ¿eh? Y yo lo veo con mis hijos, porque cuando estamos hablando con mis hijos, que estoy hablando con mi esposa, perdón, y estamos platicando, y de repente mi esposa, estamos hablando temas personales, le digo, amor, ya porque hay cocas en el refri, le digo, hay pájaros en el alambre, le digo, está abusada, le digo, porque está, y dice José, ¿y por qué yo no debo de escuchar? Ándale, dime. Ya no confías en mí, ya no confías en mí. Y después sale la publicación en la más querida de Lázaro. Ok, no, tampoco llega hasta ahí, nada más alcanza a llegar hasta Comunidad de Cristo, la información. No llega a la más querida. Tendría que desbordarse todavía, pero al punto que voy es que le decimos, es que no te podemos decir. Y cuando le dices, no te puedo decir, ¡pingo! Le pegaste al clavo. Ahora me dices. Con tu esposa, tu esposo. Es que no te puedo decir, no puedo, es que en verdad me pidieron confesión. Ahora ya no confías en mí. Ven para acá. Cállate y habla, ¿no? Dicen las mamás. ¿Me callo o hablo? Te callas y hablas. Brujería. Eso es porque para callarte y hablar es brujería. Sí, entonces acá. Entonces Dios quiere bendecir al pueblo de acuerdo a su inmerecido favor. Hebreos 10:1 dice la palabra, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Otra vez, fíjate bien. O sea, la ley solamente es la sombra y no puede hacer perfecto a nadie. Si yo me dedico a instruir a la iglesia, no hagas, no peques, no brinques, no hables, cállate, no ponte faldas largas nadie va a restaurarse de su espíritu ni de su corazón. Solamente se va a hacer un robot mecanizado. Ahí viene el pastor. Yo llego a la obra cuando están trabajando y todos, bailando y platicando. Y cuando llegan, ahí viene el arqui, ahí viene el arqui. Y todo limpiando y haciéndole para acá y moviéndole para allá. Ya me eché varias cabezas, ahorita aquí. Aleluya. Porque literalmente eso es lo que promueve una ley, un miedo, mueve la carne. Entonces, la Biblia dice que era la sombra de Jesús nada más. Cuando ves la sombra de algo, sabes que está cerca el objeto. ¿Estás acá? ¿Me estás siguiendo? Cuando tú ves la sombra de algo,
tú sabes que está cerca el objeto, algo está reflejando aquí, y yo digo, hay un objeto, a lo mejor lo tapa alguna pared, pero yo veo, ahí está algo. Bueno, la ley hablaba, dice, cuando tú ves la ley, es porque se está muy cerca a Jesús. Cuando estaba presentando era la sombra de Jesús. Es lo que estaba hablando directamente en el Pentateuco, la ley mosiánica. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Aleluya, gloria a Dios. Él es nuestro Dios. Digo, a nadie le gustaría comerse la sombra de una hamburguesa, ¿no? No le das nada. Lo que te quieres comer es la hamburguesa, el nutriente. Si tú te comes las leyes y tú vives por las leyes, te vas a frustrar y, verdad, vas a caer en una depresión. La sustancia que da la hamburguesa es el nutriente que te vas a llevar. Bueno, quita la hamburguesa. Un caldo de verduras para que esté más rico, ¿no? Entonces, voy a darte una revelación espiritual. Veamos Éxodo 20, donde Dios da los 10 mandamientos. Dios ya tenía a Jesús en su mente. Apenas Dios da los 10 mandamientos y de inmediato, en cuanto da Dios los 10 mandamientos, escucha esto, de inmediato Dios le dice a Moisés, constrúyeme un altar. Y aquí te voy a decir un secreto revelado hoy de aquí de esta casa. Porque cuando a mí me vienen a decir, es que deberías de respetar el altar, yo te voy a decir que nosotros no tenemos altar. Porque el altar fue diseñado para sacrificios, para la ley. Escucha esto, porque te va a ahorrar muchos dolores de cabeza por el tema doctrinal, probablemente. Mira, déjame te digo, Éxodo 20, 24, 25, si me ayudas, dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos. ¿Para qué vas a hacer el altar? Para sacrificios. ¿Qué sacrificios? Los pecados, porque en cuanto da la ley, Dios sabe, si yo les doy la ley, todos van a morir. Necesito hacer expiaciones. Necesita la gente, necesito salvarlos hasta que llegue Jesús. No quisieron una relación conmigo, entonces les doy la ley. Pero Dios dijo, si yo los dejo ahí solos, ninguno va a pasar. Entonces dijo, constrúyeme un altar. Y ahí para todos los sacrificios, dice, tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. 25. Escucha esto que también está bien fuerte, bien, bien padriuris, dicen por ahí. Dice, si me hicieres altar de piedra, dice, esto está poderoso. No las labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, la profanarás. O sea, el sacrificio es de Dios. Y dice, a mí no me vengas con el cuento que por tus obras vas a ser salvo, ¿eh? A mí no me vengas con tu cuento que porque tú estás haciendo aquí para allá, todo ya la hiciste. Por eso el Señor habla muy claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, porque hay personas que solamente se dedican al legalismo y no en la fe de la gracia de lo que Él redimió a ellos, lo que Dios ya hizo por aquellas personas. Entonces le dice, no quiero que después me estés reclamando porque ese lugar es santo y me digas que por mis manos yo labré la tierra, la piedra. Es, deja ahí, del sacrificio yo me encargo. De hecho, según teólogos dicen que se hacía un escalonado, era un escalonado para subir y que en esos escalonados no quería que se labrara, que para que no se vieran, porque utilizaban túnicas, no se vieran los genitales de las personas, porque era un insulto ante la presencia de Dios, porque tendría que ser puro. Por eso dijo, no me toques esas piedras. ¿Alguien está acá conmigo? O sea, el sacrificio, dice el Señor, déjamelo a mí. Y si la quieres hacer de Jesús, de sacrificarte por las personas, verdaderamente, agarra la cruz y verdaderamente vas a sufrir. Nadie soportaría la cruz de Jesús. A lo mucho, dice la palabra, salvaríamos a uno, así dice, a lo mucho, pero ni siquiera uno. Alguien está acá conmigo, ¿verdad? Entonces, dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley
es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo lo entiende. Es bien espiritual la ley, pero yo estoy vendido al pecado porque todavía sigo en la carne. Aunque yo viva espiritual, sigo teniendo carne. Hay un misterio oculto ahí que es el que comienza a lastimar dentro de cuando nosotros queremos tomar la acción, queremos tomar la decisión. Y obviamente que yo no te estoy enseñando a que no hagas obras buenas. La Biblia habla de fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22, 23. Habla de ellos. Dice, por el fruto del Espíritu Santo vas a conocer a las personas. Te das cuenta de inmediato quién es cada quien. Vamos a darle una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Entonces, ningún hombre puede ser perfeccionado por los 10 mandamientos. Nadie pudo cumplir después de la ley. Si te echas un clavado a revisar la Biblia, nadie, nadie pudo cumplir los mandamientos, ni siquiera David. Ni siquiera David. No cumplió. Cayó en fornicación. Jesús indicaba que las leyes se tenían que cumplir tanto interior como exterior. Jesús establece la ley y después dice, cuando llega con los fariseos dijeron, nosotros cumplimos todo. Arrogancia. Dice, sí, pero como yo leo tu corazón, sé que estás codiciando la mujer de tu hermano. Entonces desde ahora te digo que si tú codicias la mujer de tu hermano, estás pecando. Ahora yo te preguntaría a ti y a mí, no contestes, no digas, no hables. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado con los ojos, con las manos? ¿Cuántas veces hemos tenido una segunda opción? Si se termina con mi matrimonio, yo ya estoy pensando, yo la dejo y me busco otra. No, no digas, no asumas. Por eso el Señor decía, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Lo hablaba figurativo, porque él sabía y él decía, nadie me venga con el cuento que es santo y alcanza la salvación. El día que yo descubrí eso, el día que entendí eso, mi alma comenzó a tener paz y las cosas comenzaron a salirme mejor. Mi vida comenzó a vivir una vida espiritual. Comencé a escuchar la voz de Dios en serio, al ir a sus escrituras, visiones, revelaciones. Yo le he pedido mucho a Dios que me dé ese don de interpretación porque lo necesito a más no poder por los tantos sueños que suceden, porque Satanás es muy voraz también. Pero encuentro una ocasión de caer, una ecuación que te voy a decir para todos ustedes. Cuando venga algo de entendimiento según espiritual que se confunde con carnal, de división, no viene de Dios, porque Dios no divide nada. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Todo lo hizo para necesitar a fuerzas. Escucha esto. Todo esto Jesús lo hizo para necesitar a fuerzas a Jesús, nuestro Salvador. Él hizo la ley porque la ley es espiritual y no terrenal. Lo habla Romanos, lo explica en Romanos 7. La ley no es terrenal, es espiritual. ¿Y qué terrenal puede cumplir la ley? Ninguno. No te estoy dando licencia para que peques, no te estoy dando licencia para que te justifiques, es que yo estoy engañando, es que yo estoy haciendo, es que, porque mismo Pablo, ¿y que ahora nos dedicaremos a pecar? Claro que no. ¿Qué relación tiene el pecado, la carne con el espíritu? Ninguna. Pero si no fuera por la ley, dice Pablo, no hubiera descubierto la codicia. Fíjate, Pablo era codicioso, porque no creo que lo haya hecho para dar un ejemplo. Codicio
a lo mejor una chica, qué sé yo. Aunque Pablo, por otro lado, decía que él tenía el don de abstinencia, a lo mejor codiciaba algún puesto, a lo mejor codiciaba economía, qué sé yo. Pero Pablo dice, ¿sabes para qué es la ley? Para matar. Esto pesa demasiado, ¿eh? Porque revela la carne. Es un ablandador de carne. Es un denunciador. El asunto es el siguiente, que la ley es perfecta, es pura, es santa porque es de Dios, es íntegra. Pero ¿quién de los que estamos aquí somos compatibles con la ley? Entonces entendió Pablo, dice, mas yo estoy vendido al pecado. ¿Quién se apiadará de mí? Hablaba Pablo. ¿Quién? Pero más doy gracias por Jesucristo, decía él, porque en él estaba la salvación. Hago lo que no quiero hacer y lo que no quiero hacer no lo hago. Estoy muerto, no puedo hacerlo más. Entonces yo quiero invitarte de parte de Dios a que ya no trates más de esforzarte para poder cumplir. El que es drogadicto no se concentre en no drogarse, concéntrate en Jesús. El que es una persona fornicaria, no te concentres en no fornicar, concéntrate en Jesús. Tú te concentras en la carne y en la carne te desmayas. Sería retarme yo si soy alcohólico, irme a parar un bar y voy a decir, aquí voy a resistir. Échale una, pues estaba por mi cuenta. Jálale, primo, fierro, pariente. ¿No dicen así? Entonces, literalmente el Señor dice, no, no es así. No es así. Concéntrate en mí, todo lo que es puro, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es digno de alabanza, de adorarse. Todo, concéntrate ahí. Allí está el cambio. Allí es donde Dios quiere obrar en ti. Mira, yo me pregunto, en los 1500 años de que Israel viajó, bajó y fue para arriba, para abajo, te pregunto, ¿alguien se liberó del pecado con la ley? Ninguno, ninguno. Hizo que la ley les detuviera el pecado. A ninguno. La ley no detiene el pecado. ¿Hay alguna enseñanza confiable que los 10 mandamientos traerá santidad y detendrá el pecado? Absolutamente no. Y 1 Corintios 6:11, aquí está un poder de palabra. Esto es poderoso si tú lo recibes. Dice Pablo, y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados. Hablaba de fornicarios, de alcohólicos, de hijos que se acostaban con la madrastra. Hablaba de hombres que se echaban con hombres. Y Pablo le dice, ustedes se siguen concentrando en el pecado y en la ley, y lo único que vas a ver es revelado el pecado. Y lo que tú más practicas es lo que tú eres. Si tú practicas un hábito constante, eso eres. Lo que tú practiques más, eso eres. Entonces Pablo le dice, practica esto. Tú ya fuiste lavado, ya fuiste santificado, ya eres justo, eres justificado en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, Dios te estaba diciendo, ya lo eres. Pastor, es que yo no puedo salir del alcoholismo. Ya no eres un alcohólico. Ahí está. Fuiste lavado. Pastor, es que yo no puedo salir de la escasez, todavía tengo deudas. Y Señor dio su vida, toda su herencia, Él murió, se hizo pobre para que tú te enriquecieras. ¿No has confiado en Él todavía? ¿Qué debo de hacer, pastor? Concéntrate en Jesús, no te muevas, no te muevas. No pierdas la línea. Pastor, yo de plano, yo no puedo con mi marido o mi mujer. Dice, hijo, si yo a José le hablé en una noche en sueño y le dije que iba a llegar el Espíritu Santo,
¿Crees que yo no le puedo hablar a tu hija, a tu hijo, a tu mamá, a tu papá y le puedo decir con claridad, soy el Señor tu Dios y te digo que perdones a tu hermana, a tu hermano? ¿Crees que no puedo hacer lo mismo? Hoy Dios te está diciendo eso a ti. ¿Crees que yo no puedo levantar una congregación, una vida, unas finanzas, la sanidad? Mi muerte no sirvió de nada, dice Jesús. De veras. Mira, no podré terminar la prédica, pero yo quiero ir a la sustancia final. En el libro de Primera Samuel, les voy a deber mucha información que creo Dios me ha ayudado. En el libro de Samuel, de Primera Samuel, hay una escena donde Samuel toma el mando del pueblo de Israel, aunque todavía Elí, el sacerdote Elí, estaba al frente del arca de Dios. Pero este sacerdote, Samuel, y profeta también, porque también era un gran profeta, Samuel, este profeta sacerdote, Samuel, era joven, era chavalón. Y hubo un conflicto porque había pleito, había bronca con los filisteos. Y hubo un conflicto en el cual los filisteos iban por el pueblo de Israel. Entonces estaban peleados. Y dice la Biblia en 1 Samuel 4:2, dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, dice la palabra, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ovni y Finnes, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Déjame te doy una sustancia muy poderosa de esto. El pueblo de Israel tenía a favor Dios y el arca. Elí tenía en sus manos, el sacerdote tenía en sus manos el arca, era el que cuidaba el templo, era el que cuidaba el arca. El pueblo de Israel es atacado y obviamente que pelea sin consultar a Dios. ¿Sabes cuántas peleas escucho a cada rato aquí dentro de la iglesia y fuera de la iglesia y en las otras congregaciones, que la gente tiene pleitos pero nunca consulta a Dios? O sea, toma planes, toma decisiones, pero nunca consulta a Dios, nunca. Ya no puedo más. Ese ya no puedo más era el pueblo de Israel peleando contra los filisteos. ¿Y qué trae Jehová contra nosotros? En todo caso, Dios los hubiera derribado ahí directamente. Y todavía ellos van con el sacerdote Elí y le dijeron, no me importa que tú eres el sacerdote. A mí me das el arca y yo me la voy a llevar a pelear. Nadie podía sobrepasar a un sacerdote para los que tienen teología. Habría que ser una autorización. Pero antes de eso, Samuel lo timaron por joven, porque Samuel había recibido una profecía para darle al pueblo de Israel para pelear. No lo escucharon y gritaron. Entonces hay una palabra muy poderosa que dice aquí, y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento de todo Israel, gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo era este en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros,
¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Entonces, literalmente, los filisteos se para el comandante y le dice: esfuércense, filisteos, oh filisteos, sed hombres que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y peleen. Y ganaron la batalla. El problema en la vida no es ganar la batalla, no es tener victoria, es permanecer en victoria en la vida. El problema no es la gente estimula a las personas diciendo: vamos, tú puedes, lo vas a lograr. Logras, avanzas algo y te estancas. Y te quedaste con una victoria. Y Dios dice: yo te doy de victoria en victoria, de gloria en gloria. Ese es el poder de Dios. Pero aquellas personas en ese momento le dijeron: ¿sabes qué? Al pueblo de Israel, no se dejen. Trataron con el entusiasmo, trataron con las emociones, trataron con la valentía. Y el valiente funciona hasta que el cobarde quiere. Esa es la realidad. Y en ese momento se llevan y roban el arca y hacen un despedazadero del pueblo de Israel, dice la palabra. Dice que mataron a 30,000 hombres a pie. Hubo mortandad, pues cayeron en Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada. Entonces yo quiero decirte esto de parte de Dios. Los filisteos dijeron: ya tenemos la victoria. Ganamos la batalla y tenemos el arca. De hecho, la esposa de Fines, si no mal recuerdo, tuvo un hijo que lo llamaron Icabod. Icabod era que la gloria había sido traspasada. La traspasaron al pueblo de los filisteos. Y los filisteos la llevaron con el dios Dagón y metieron el arca y no resistía. Y lo que mandó a hacer Dios ahí, en ese momento, llegaron tumores y se llenaron de tumores. Para aquellos que piensan que los tumores y el cáncer es de estas generaciones pasadas, hay pergaminos, porque me puse a investigar, desde 1600 antes de Cristo, que se descubrió que había cáncer. Escucha esto, ¿eh? La Biblia habla en Deuteronomio 28, ahorita lo vamos a ver, habla de los tumores cuando no había obediencia y dice: y no serán sanados. Dice así la palabra. Escucha esto, escucha el poder de Dios que va a hacer hoy. Y sabes, yo quiero decirte en el nombre de Jesús con esto, y quiero invitar a Alex si me ayuda un poquito a subir al teclado, por favor. Voy a buscarlo acá. Dice la palabra, Deuteronomio 28. Dice 27, 28, 27, dice: y Jehová te herirá con úlceras de Egipto y con tumores, con sana y con comezón, de que no puedas ser curado. Sabes, en la vida humana, el cáncer no tiene sanidad. Y cada vez el cáncer está agarrando mucho mercado. Es en serio. Y tiene una razón. Cada vez la gente quiere menos de Dios. Pero ¿sabes algo importante? Los filisteos agarraron el arca de Dios y lo llevaron y dijeron: yo voy a manejar a Dios a mi manera. El pueblo de Israel agarró el arca, se la quita al sacerdote: aquí va a estar conmigo el arca y nos va a acompañar. Y oh sorpresa, Dios le dijo: yo soy el arca de Dios, no soy el amuleto, no soy el collar, no soy la estampa esa que tú piensas que esa es la que te va a sanar y te va a curar. No soy la oración que rezas y recitas cuando estás leyendo pensando que al estar leyendo te va a sanar. Soy yo tu Dios, el que cuando me hablas en fe, que quiero tener una relación contigo y confías lo que yo voy a hacer con el poder de Dios, porque soy tu Dios,
va a transformar. El pueblo de Israel cayó en miedo. El miedo fue vencido por la valentía, pero la valentía produjo cobardía cuando no supo entender el poder y el amor de Cristo. Porque los tumores se presentaron en aquel momento, en aquellas personas, en estos filisteos, y dijeron, necesitamos entregar porque todos se estaban enllagando, dice la palabra. Todos se estaban llenando completamente de tumores. Yo te voy a decir algo. Cuando nosotros no confiamos en Dios, viene la preocupación. Y cuando viene la preocupación, dice la Biblia en primera de Juan 4:18, que el temor lleva en sí castigo. No duermes, te irritas, te enllagas, viene enfermedad, viene preocupación. Pero medicina al cuerpo es el corazón alegre, dice la palabra. Medicina a tu cuerpo es el corazón alegre. Escucha bien lo que Dios te está diciendo. Cuando nosotros queremos tomar control de Dios, escuchamos la palabra y nos salimos rápido a preocuparnos. De verdad, eso es desobediencia al Señor, porque no le estamos creyendo. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero invitarte a ponerte de pie, por favor. Mira, estoy cerrando con esto. Ahí donde tú estás, comienza a escuchar la presencia de Dios. Comienza a ser guiado por la presencia de Dios. Mira, en una ocasión yo estaba leyendo a Regina Britt, quien manifestaba con el tema del cáncer, su postura y su perspectiva ahora que ella tenía cáncer, que tenía un tumor. Y ella decía esto: el cáncer me enseñó a parar de guardar cosas para una ocasión especial. Cada día es especial. No tienes que tener cáncer para vivir la vida al máximo. Mi filosofía post cáncer, después del cáncer, no hay pérdida de tiempo, no hay ropa fea, no hay películas aburridas, no hay momentos decepcionantes, porque todo es emocionante. Y yo te quiero decir algo bien importante. En 1 Samuel 5:12, cuando los filisteos se dieron cuenta que los tumores estaban matando a su gente y que se estaban muriendo y dijeron, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? Era el cáncer que estaba invadiendo al pueblo de los filisteos. Dice en 1 Samuel 5:12, y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Yo te quiero decir algo, hermano, hermana. Nunca esperes a estar postrado en una cama para decirle a tu esposo cuánto lo amas o a tu esposa cuánto la amas. Nunca esperes a tener dificultades para poder dar lo mejor de ti. No dejes que llegue un día el cáncer. De hecho, con Jesús hay sanidad de cáncer. Es una garantía al Señor. Él es poderoso y es el poderoso de Israel y sigue sanando y sigue librándote de las batallas. Pero tienes que posicionar completamente tu fe en Él. Mira, yo sé que estas palabras a muchos les duele que se diga, porque ¿dónde estuvo Dios cuando yo clamaba y pedía por mi hijo, por mi hija, por mi esposa? Yo sé que eso es algo muy fuerte. Y yo no quiero engañar a nadie. Y yo no quiero decirte o inventarme algo o juzgarte, mucho menos. Lo que yo sí quiero decirte que la Biblia dice
Y si tú pones tu confianza en Él, el Señor te asegura las promesas de Él. Yo no sé de verdad qué batallas. Hay confesiones que llegan a mi vida que me dicen, pastor, de esta nunca nadie lo va a saber. Y hago un juramento con el Señor y le digo, Señor, esta me mocho una pata primero antes de que confiese algo. ¿Por qué no dije la lengua, da? La pata, ¿qué culpa tiene? Entonces, pero lo que yo te quiero decir a ti es que Dios está diciendo, este es el tiempo de la sanidad. Este es el tiempo de la libertad. Tienes que depositar tu fe, tu fe, tu fe, tu fe en Él. No dudes, no dudes, arrebata, arrebata. Él es Dios. ¿Por qué no comienzas a levantar tus manos? ¿Por qué no las comienzas a levantar? Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es celos. La envidia es inseguridad. La envidia es codicia, según el diccionario Strong de los pergaminos de la palabra. ¿Sabes? Si tú pensabas que los celos no te hacían nada, estás propenso a un cáncer de artritis, de huesos, en la preocupación. Y dice la palabra que el corazón apacible es vida a la carne, salud, sanidad. Y por eso el Señor enfatiza mucho, guarda tu corazón, guarda tu corazón, guarda tu corazón. ¿Alguien está acá? Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye el buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. No más. Si hay que llorar, llora con todo el corazón y con toda el alma. Vive el duelo y da tu voto a Jesús. No más. Hay un punto en la vida que tenemos que decir, no más una lágrima por esto. Y hoy Dios está liberando a su pueblo para decirte, no más una lágrima por eso, confía en mí. Confía en mí, confía en mí. El Señor dice, no seas sabio en tu propia opinión. Levanta tu mano y quiero orar por ti. Y con esta canción vamos a cerrar este servicio.